Pero chicos, aquí hay menores de 30, menores de 20, muchos, ¿verdad que sí? ¿Puedo ver sus manos? Sí. Tengo una palabra para ustedes. Como se ven, me vi. Como me ven, ya quisieran. Vamos viendo, ¿no? Sin app, a ver. Oigan, pues muy contento, muy honrado de estar acá. Tengo 56 años, tengo 5 hijos. El Padre tuvo a bien revelar a su Hijo Jesucristo en mí cuando yo tenía 21 años de edad. Yo era músico profesional. Y bueno, pues el resto es historia. Ya les platicaré un poco más de esto. Pero el tema de esta sesión lo he titulado Guiados por el Espíritu. Y es que yo he sufrido mucho esta confusión de cómo saber cuando eres guiado por el Espíritu. Se dice que el líder, como las fichas de dominó, es el primero en caer. ¿Y cuántos hemos escuchado que en esa caída, antes de afectar la vida de otros y así sucesivamente, existe una gran soledad, ¿no? De repente la toma de decisiones, el comenzar con este espíritu de emprendedor, una misión, una tarea que el Espíritu Santo te asigna. De repente vienen muchas preguntas. ¿Y cómo saber que eres guiado por el Espíritu? Es sencillo. ¿Y por qué me viene la confusión? Porque yo, ya que de mi parte queremos ser amigos de Mundo de Fe por mucho tiempo, ¿no? Pues a los amigos se les habla siempre, ¿verdad? Entonces es muy interesante que yo teológicamente, por así decirlo, fui como que al principio discipulado desde un punto de vista conservador, donde los dones y el mover del Espíritu fueron para la época apostólica y todo. Y de repente, cuando comenzamos con esta banda legendaria, Torre Fuerte, ¿no? Que Dios nos permitió presenciar cosas increíbles, visitamos cada rincón de Latinoamérica y vimos esta otra cara de la iglesia que tienen otro punto de vista, otra postura teológica en relación al Espíritu Santo, ¿no? Entonces vino muchísimas preguntas, vino mucha controversia. Entonces me dediqué a leer libros de una postura, de otra postura, y ninguno de los libros tenía la respuesta, hasta que me dediqué a leer mi Biblia. Porque los libros te pueden informar, pero la Biblia te transforma, porque produce en ti convicción, ¿no? Cuando tú tomas responsabilidad de tu crecimiento espiritual, y yo creo que ese es el trabajo del discipulado, transmitir la responsabilidad espiritual a las nuevas generaciones, esto produce convicción. Y entonces he caminado ya algunos años con esta convicción y yo quiero compartirlo con ustedes. Ahora, en cuanto a la doctrina es interesante porque cuando estás en una ala teológica o cuando estás en otra ala teológica, pues es difícil poder ser de bendición y poder ministrar a todos, porque hay ciertas tendencias, hay ciertos pensamientos, ¿no? Pero cuando buscas siempre el balance, no entre la verdad y el error, sino el balance entre dos posturas bíblicas, cuidando de nunca ser dogmático, entonces puedes tener una doctrina balanceada y poder servir y ministrar a todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Así que con esto en mente, quiero compartir un capítulo en el libro de los Hechos, simplemente muy al estilo de Nehemías 8, leerlo juntos y poner sentido a nuestra lectura. Es todo lo que pienso hacer, leerlo juntos y poner sentido a nuestra lectura, traer 6 reflexiones acerca de una persona que es guiada por el Espíritu, y me estoy refiriendo al fantástico capítulo al que se refirió ayer Daniel, el capítulo 16 del libro de los Hechos, ya a la mitad del segundo viaje misionero de Pablo, ¿no? Y me refiero a Pablo porque él es quien escribe en el libro de Efesios, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien
sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? Cantando con ustedes, y hacía referencia también Daniel, con cánticos, himnos, salmos, cánticos espirituales, alabando y bendiciendo al Señor en sus corazones, ¿no? Y el libro de Efesios, inspirado por el Espíritu Santo, compuesto por Pablo, es muy interesante porque nos habla de algunas posturas. En los capítulos 1 y 2 nos habla de la sentados en lugares celestiales, ¿no? Como en primera fila contemplando la persona y la obra de Cristo, las bendiciones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ya hacia los capítulos 4 y 5 nos habla de la segunda postura, que es andando, caminando. Y ya en el capítulo 6, en la guerra espiritual, nos habla de la tercera postura, que es firmes. Es muy interesante, se me hace muy interesante. El iniciador es Dios, el que responde es el hombre. Por lo tanto, la postura primera a la que somos llamados es sentados en lugares celestiales, después a responder a estas riquezas, ¿no?, a la que nos ha llamado en Cristo el Señor, y después a mantenerlas y estar firmes. En esta segunda parte de su carta, pues habla de la llenura del Espíritu Santo. Y si algo caracteriza a la llenura del Espíritu Santo es el caminar, el avanzar. Me encantó, bueno, estoy encantado, estoy fascinado. Y Amós 3:3 me lo llevo de tarea, y el verbo que destacaron Tim y su esposita, el verbo caminar. Y esa es una característica de alguien lleno del Espíritu Santo. No es alguien aletargado, no es alguien detenido, no es alguien cómodo, es alguien que camina, es alguien que avanza. Y según el libro de Efesios, alguien que camina en luz, alguien que camina en verdad, alguien que camina en amor. Que finalmente el fruto del Espíritu es amor, que se manifiesta en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios es Espíritu, Dios es amor. El que le conoce puede amar porque Dios es amor. El que no le conoce no puede amar porque Dios es amor. Guiados por el Espíritu. Esa es la idea de mis 6 reflexiones en el capítulo 16 del libro de Hechos, comenzando en el verso 1. Si traen su app, es la hora de sacar su teléfono, solo para ver su Biblia. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Me acompañan a tener juntos una palabra de oración? Señor hermoso, rogamos que abra nuestros ojos para que podamos ver en tu palabra las maravillas de tu ley. Y contemplando en ella, Señor, tu gloria, como en un espejo, seamos transformados como a tu imagen por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Y Iglesia decimos, amén. Bien, pues el chisme celestial va más o menos por aquí. Resulta que, bueno, mucho ha pasado. Estamos ya en el capítulo 16 de este segundo tratado que escribe Lucas a Teófilo, ¿no? Acerca de esas cosas que habían sido ciertísimas y las pone por orden. Y estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. En el primero, el Espíritu Santo le aparta para la obra del ministerio a la que le habría de enviar, en el capítulo 13. Y es en el capítulo 13 y en el capítulo 14 donde visitan estos lugares que está nuevamente Pablo. Pero sucede que ahí en Listra él es apedreado, es sacado de ahí casi muerto. Algunos eruditos piensan que fue en ese momento donde, si en el Espíritu no lo sabe, le fue dado escuchar cosas que al hombre no le es dado escuchar, si en el Espíritu no lo sabe. Y entonces él se dirige a este lugar y conoce a un hombre, a un jovencito que se llama Timoteo,
que le acompaña a lo largo de todo su ministerio, y al final, en su última carta, le hace una recomendación increíble y una transmisión de responsabilidades espectaculares. Mucho yo creo que se tiene que decir y aprender de esto, pero mi primera reflexión es, cuando eres guiado por el Espíritu Santo, renuncias a tus derechos. Y lo veo porque en el capítulo 15 se hizo una discusión no pequeña de estos judíos que fueron a este centro misionero, Antioquía, donde había un avivamiento increíble y tenían un celo estos judíos espectacular, y estaban forzando a los discípulos a circuncidar a los no hebreos, a los gentiles, a las gentes de todas las naciones, para incluirlos en la familia de la fe. Y los apóstoles sentían que esto oscurecía la gracia de Dios, esto no iba alineado con lo que los profetas habían enseñado. Hubo una tremenda discusión que en el capítulo 15 la ponen enfrente de los ancianos, de los apóstoles, comandados por Santiago, el hermano del Señor, y al final resuelven que a estos gentiles, a la gente de las naciones, no se les inquiete con la circuncisión, sino que se les mande respetar las tradiciones alimenticias y las tradiciones en cuanto a matrimonios con personas de la misma familia. Cosa que hacen, es la carta que hacen, y es la carta que están llevando en su segunda visita. Pero lo interesantísimo acá es que él circuncida a Timoteo. Y él, habiendo ganado el argumento de la circuncisión no es para los gentiles, y en el capítulo 16 se nos dice que el padre de Timoteo es griego, él decide dejar a un lado el argumento. Él decide renunciar a sus derechos y finalmente circuncidar a Timoteo para hacerle útil en este viaje al que el Espíritu Santo, el segundo viaje, le estaba llevando. Y eso me hace pensar en muchas cosas, ¿no? Para que nosotros estemos disfrutando de esta conferencia, de la que hemos recibido tremenda enseñanza y tremenda bendición, muchas personas han renunciado a sus derechos. Digo, pensando simplemente en el equipo de alabanza que han estado ensayando muchísimo. Ellos estuvieron junto con el equipo de todos los voluntarios de Mundo de Fe, aquí ayer desde temprano y durante semanas y semanas, preparando esto con mucho amor, guiados por el Espíritu, para que nosotros podamos disfrutar. Porque a veces hay mucho misticismo, pienso yo, en esto de ser guiados y de andar en el Espíritu. Pero repito, creo yo que si alguien camina en el Espíritu, lo reafirmaban los pastores Holland hace un momento, son personas que andan en amor. Porque el Espíritu de Dios es amor, Dios es amor. Y la señal de que somos sus discípulos es cuando tenemos amor, y eso es más que evidente. Y si alguien supo de renunciar a sus derechos es Jesús. ¿Se acuerdan? Filipenses 2, nada hagan por contienda, nunca por vanagloria, antes bien con mucha humildad, estimando a los demás como superiores a ustedes mismos, ¿no? Haya en ustedes esta mente, este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y se acuerdan de este texto? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Y estando en esta condición, Él se humilla otra vez, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Por eso Dios le exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Jesús no estuvo con nosotros como aquel que debió haber sido servido, sino el Señor y el Maestro entre nosotros estuvo como el que sirve, ¿no? Asimismo, nosotros somos llamados a renunciar a nuestros derechos. Les platico un poquito de mi historia. A los 26 años, no es algo que yo platico mucho, pero para efecto de esta ilustración lo voy a platicar. Y no viene al caso, por eso nunca lo platico, pero ahora sí viene al caso. ¿A quién le gusta el chisme celestial? Digo, este es el momento del chisme celestial. Resulta que a los 26 años de edad yo dirigía la banda de Luis Miguel, hacía arreglos y viajábamos por toda América Latina, ¿no? Yo ya era cristiano, como les dije,
¿no? Y cuando cantábamos estas canciones, digo, pregúntale a tu abuelito si no es cierto. Pregúntale a tu abuelito ahorita que vayas. Por cierto, se quedó en mucha gente cuando platico esta ilustración me dice, ¿y qué pasó con la mamá de Luis Miguel? ¿Compren mi libro? ¿Está la salida? Ahí está la respuesta. No es cierto. Y pero nuestros amigos en la Ciudad de México, la gente alrededor de América Latina, volviéndose literalmente loca con estas canciones tan ligeras, tan nocivas que forman el criterio de la juventud. Y yo como cristiano decía, yo entiendo que cualquier oficio es digno, ¿no? Y el músico también lo es. Han pasado algunos años y yo lo entiendo ahora diferente. Antes lo entendía de otra manera y no me voy a tomar el tiempo para platicarles todo el rollo, pero hoy simplemente pienso que lo que decía ayer Daniel, que Dios me hizo un llamado a servirle, ¿no? Pero en esto fue también una renuncia a mis derechos, porque Miki y Hugo López, ¿no? Me insistieron en quedarme, en hacer otra gira, una gira más, solo una gira más, ¿no? Como Faraón, una noche más, con las ranas. Nel. No, yo tenía 26 años, bro, y no tenía muchos ahorros, ¿no? Me duraba un poquito. Y comenzamos una banda que se llamó Torrefuerte, ¿no? Y pues viajábamos y manejábamos por las carreteras de México, ¿no? Y después de haber recibido premios y haber visto bastantes cosas suceder, Dios me llama otra vez a renunciar a mis derechos para plantar la primera iglesia Semilla de Mostaza en la Ciudad de México en el año del 96 en Casa de María del Sol y en el 98 en reuniones regulares, ¿no? Y eso pues con nuestros fondos familiares, ¿no? Y después de algunos años de habernos movido a Cuernavaca y haber establecido pastores locales en la Ciudad de México y empezarse a multiplicar la iglesia, Dios nos manda a Chicago y quitamos las manos el Espíritu Santo nos guió así. Cada iglesia que plantábamos eran autónomas, independientes, de manera que había interrelación, pero no había interdependencia. Estábamos juntos porque queríamos estar juntos, no porque teníamos que estar juntos. Y lo interesante es de que después de tantos años somos más que hermanos, ¿no? Pero en todo este proceso había de repente en mí algunas preguntas. En el año de 2005, el pastor Bill Hybels de Willow Creek me invitó a ser parte de su equipo. No encontró a alguien más indigno y más incapaz. Y lo digo con toda certeza. La descripción del trabajo eran tantas maestrías, tantos PhDs, y yo fui músico para no estudiar, bro. Y luego me pones los PhD, digo, ¿de qué estás hablando? Había gente de verdad apostando para la posición de egresados de Harvard, más PhD en Fuller, y bueno, pues no encontraron a alguien más indigno para que la gracia de Dios se manifestase. A ver, tráete este tarado ya de México. Estuve ahí y la verdad es de que la próxima charla les voy a platicar de mis aprendizajes allá, muchos aprendizajes. Pero después de tener un comienzo allá en Chicago, económico también, muy modesto, de hecho vendimos nuestra casa en la Ciudad de México para ayudarnos a subsidiar, porque yo me fui con 5 hijos, 2 en universidad, bueno, ya todos han pasado por la universidad, pero esa cosa es muy cara, y bueno, yo me fui al principio con un sueldo muy modesto, pero Dios empezó a poner su mano en esta su obra, en esta su iglesia, y al cabo de 7 años, pues yo ganaba muy bien. En Chicago se dice que si tú tienes una oficina con ventana, ¿no? Ya es estatus, bro, porque ya todos son cubículos y son sin ventana. Pero si ves hacia la calle está increíble, y si ves al lago mejor. Y yo tenía una oficina increíble, pero el Espíritu Santo inquietándome otra vez, a renunciar otra vez a estas cosas. Y he estado viendo mis ciclos, ¿no? De renuncia, de dejar, y es así como cuando tú eres llamado a equipar a otros, invitarlos a la obra que Dios nos envía a todos, ¿no? Yo sentí algo por California, les voy a platicar después de esto. Después de 7 años nos movimos a California
Y en un poquito de retrospectiva, con un comienzo en California, cuesta arriba, en esta misión que para nosotros, mi esposa, mi familia y yo, ha sido la asignatura más complicada y más difícil, me empezó a dar como todas estas preguntas. Y si yo hubiese plantado las iglesias diferente, yo estaría por encima de la organización y quizá tendría, otra sería mi posición económica acá en los Estados Unidos. De repente me empezaron a entrar esas dudas, ¿no? Y me encontré con Joe Rosa, vecino y amigo también de Mundo de Fe, amadísimo hermanos de todos nosotros, ¿no? Me lo encontré en un congreso de varones y me dijo, oye, ¿por qué no tomamos un café, chico? Y dije, va, increíble, tomemos un café. Y entonces me preguntó cómo estaba y me puse a lloriquear con él. Y no se me veía. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Tú me hablas de sacrificio, tú me hablas de servicio, tú me hablas de amor, tú estás progresando. ¿En serio, yo? Claro, tú estás progresando, ¿no? Y es verdad. Porque el discípulo de Cristo está llamado a caminar como Él caminó, ¿no? Y Él, que no tuvo el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que Él descendió y descendió y descendió en sacrificio y en servicio y en amor y en gloria para su Padre, ¿no? Mi pregunta es, ¿nosotros, guiados por el Espíritu, somos llamados a vivir diferente? Entonces, esa es mi primera reflexión, ¿no? Cediendo nuestros derechos. Si estás ante una encrucijada donde sientes tú que estás siendo tentado a ceder tus derechos, no eres tentado, estás siendo guiado para glorificar a Dios. La segunda, una mentalidad. ¿Sabes que eres guiado por el Espíritu cuando tienes una mentalidad de socio? Déjame decirte a qué me refiero. Verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo detienes a un tren llamado Pablo? Algunos piensan que fue con una enfermedad a la que hace referencia en Gálatas. Dice, a causa de una enfermedad en el cuerpo les anuncié el Evangelio, y justamente están en la región de Galacia. No sabemos a ciencia cierta cuál fue la manera en la que fue estorbado. Verso 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Escucha qué interesantes versos estos dos, mano. Se le mostró singular a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, plural, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Eso se me hace interesante. Es aquí donde dicen los estudiosos que se incorpora Lucas. Quizás fue Lucas aquel que le atendió de su enfermedad en Galacia, ¿no? Ahí donde fue estorbado, y es aquí donde se hace parte del equipo de misión, y es aquí donde Lucas empieza a hablar en primera persona del plural. Partimos. Lo que se me hace interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes, cómo comunicó Pablo la visión a su equipo, y cómo él ve y todos entendemos que somos llamados. Esto es algo muy interesante, como un líder comparte la visión, pero no me quiero referir a eso. Me quiero referir a la mentalidad de socio, ¿no? Y no de consumidor. Porque hoy en día es, bueno, Dios me está llamando a hacer esta tarea, a abrir estos grupos, a plantar esta misión, a construir este refugio, pero bueno, pues voy a orar por los recursos, ¿no? Y hasta que no vengan los recursos, imagínate si Pablo se queda pensando en los recursos que él necesita. Dice, el verso 10 es increíble. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir, dando por cierto que Dios nos llamaba. Cuando llegan personas, bueno, pastor, queremos hacer algo,
por la trata de personas, porque estamos viendo un foco importante en tal ciudad, en tal región. Está increíble. Y yo me digo, wow, ¿y qué estás pensando hacer? Bueno, no, pues estoy viniendo a usted ¿para qué? Bueno, pues no sé. Pues, ¿a quién le mostró Dios la necesidad? Pues a mí. Pues cuando Dios te muestra una necesidad es la antesala de un llamado. Mateo 9, Dios les muestra los campos listos para la siega, las ovejas dispersas como aquellas que no tienen pastor, los pone a orar el Señor, oren para que el Señor envíe obreros a su mies. Versículo siguiente, y entonces el Señor, después de pasar la noche orando, llamó a los que habrían de ser sus discípulos, ¿no? Entonces, cuando Dios te muestra una visión, es la antesala de un llamado. Y cuando tú entiendes que Dios te está llamando, más te vale que procures. ¿Y cómo se procura? Pues vendiendo tu automóvil, vendiendo tu casa, como lo hice yo. Lo procuras, tan, así de simple. Repito, a veces hay mucho misticismo alrededor de la idea de ser dirigido por el Espíritu Santo, pero alguien que camina en el Espíritu camina en amor, y el amor no busca lo suyo. Procuramos partir para Macedonia. Esa es la segunda idea. Déjame ir a la tercera idea. Verso 11. Y esta idea es: alguien que es guiado por el Espíritu se mantiene, después de planear, se mantiene flexible. Y algo que me dijo Tim que me llamó mucho la atención, me dice, en el mundo de fe somos flexibles, somos relajados. Pero si tú observas cada detalle en esta organización, en este organismo y en este evento, hay demasiados detalles. Pero qué precioso es un organismo, ¿no? Una persona, un ministerio que después de planear se mantiene flexible. ¿Sabes que eres dirigido por el Espíritu Santo cuando después de hacer tu mejor esfuerzo? Porque flexibilidad a veces pensamos que es mediocridad. No es, son cosas diferentes. La excelencia honra a Dios e inspira a la gente. Después de planear con excelencia y prepararte para lo mejor, estás preparado para lo peor. E identificas a Dios en cada circunstancia sin tratar de defenderte de ninguna de ellas. Observemos el texto como Pablo se mantiene flexible. Versos 11 al 15, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos al varón macedonio. ¿A quiénes hablaron? Pero si ellos vieron en la visión a un varón macedonio, ¿qué están haciendo hablándole a las mujeres? Bueno, pues están ya en Europa. Allí no hay sinagogas, sino hay un quórum mínimo de 10 judíos varones, por lo menos. Y entonces había mujeres piadosas que se reunían a orar. Y ya que el modus operandi de Pablo era, pues, y lo escribe primeramente a los judíos y también después a los griegos. Entonces él buscaba a este pueblo para anunciar que Jesucristo es el Señor. Ve a esas mujeres, y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba escuchando, y Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si has juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posen, y nos obligó a quedarnos. Yo no sé, pastores, líderes, qué tan importante para ustedes es la flexibilidad. Alguien que yo admiro mucho, el pastor Chuck Smith, que en California en los años 70 Dios le usó increíblemente para lo que se le conoce pues ya históricamente como el Jesus Movement. Él decía algo como: bienaventurados los flexibles. Hizo la bienaventuranza número 10 u 11. Para algunos las de Mateo son 9, para otros son 10. Ok, la 11. Y decía: bienaventurados los flexibles, porque no serán quebrantados. No está en la Biblia a manera de bienaventuranza, pero lo puedo ver como
Pablo reconoció al Señor en todos sus caminos, mientras el Espíritu, guiándole, enderezó sus veredas. Alguien dirigido por el Espíritu es alguien flexible. Yo fui a California. Algo que he aprendido en el campo misionero es que así como los hijos son diferentes, las iglesias también son diferentes y se comportan diferentes. Y a veces piensas, ayer Daniel hablaba de modelos, ¿verdad? Y decía, mientras los modelos pueden cambiar, los principios son eternos, ¿correcto? Y de repente cuando tienes éxito con algún modelo o con algún hijo, pues tratas de replicarlo a ver si ese se parece al hijo mayor, ¿no? O aquel con quien te dio resultado. ¿Y qué crees? Son diferentes, son diferentes. Y en California me encontré con estos latinos que no cruzaron la frontera. Estos latinos que les cruzó la frontera cuando México cedió el territorio. Generaciones y generaciones y generaciones de latinos que no florecen en la cultura americana, pero que tampoco pertenecen a la cultura latina. Que les hablas en español y parece que les hubieras dicho una maldición. No, de verdad. Te escuchan un acento en inglés que no es el propio. Hay una segregación increíble allá, ¿no? Ahora, llegamos allá y yo dije, bueno, pues el mismo modelo de iglesia, el mismo tipo de alabanza, el mismo tipo de manera de alcanzar a la gente. Pero cuando te das cuenta ya y manejas, ves las preparatorias o high schools llenos de muchachos latinos, por cientos, por miles, repito, que no florecen en la cultura americana, que no hablan español y que yo no sé si comen tortillas o no. Yo creo que sí. Eso no se acaba. ¿Y cómo los voy a alcanzar? Empecé a orar por jóvenes, y no llegaron el primer año, no llegaron el segundo año, no llegaron el tercer año. Me sentía morir, bro. No tengo los skills, yo no soy fluido en el idioma inglés, no me lo van a creer. Pero yo seguí orando. Dios me llevó a California y estoy orando por un avivamiento en la iglesia y por una multiplicación de discípulos que llenen California de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Y eso lo vi cuando me fui a California. Bueno, bienaventurados los flexibles, Héctor. Porque si quieres tocar jazz y ganarlos, bro, como con torre fuerte, estás equivocado, ¿no? O sea, y yo veo aquí a Pablo flexible, esperando la guía de Dios y mientras haciendo ministerio. Hoy pues tenemos yo pretendía llamarle una reunión, pero es una comunidad que se llama Semilla Axis, que es una comunidad completamente en inglés, de personas que yo he equipado, pero que son jovencitos, muchachitos, todos, ni diría en su mayoría, en su totalidad, en sus 20s, que están haciendo la diferencia en la comunidad de Santana, California. Yo eso jamás me lo imaginé. Yo no fui con esa idea, pero sí con este mandato de llenar la tierra de la gloria y del conocimiento de Dios, ¿no? Mientras hacemos lo que Dios nos manda, ¿qué es? Discípulos. El creyente nace, los discípulos se hacen y estos duran tiempo. Por lo tanto, hay que mantenernos flexibles, ¿no? Reflexión número 4. Verso 16, y esta es, alguien que es guiado por el Espíritu se mantiene a cualquier precio, a toda costa, humilde. Humilde. Aconteció, verso 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, escucha bien las palabras de esta mujer. Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Pregunta, ¿hay algo incorrecto en estas palabras? ¿Hay algo incorrecto? ¿Hay algo impreciso? ¿Pero qué crees? Era tan repetida esta exaltación a los grandes siervos de Dios que a Pablo le terminó fastidiando. Mira lo que dice acá. Y esto lo hacía por muchos días. Mas
desagradando a Pablo, yo digo fastidiando a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Cuánto le costó la humildad? Continúa leyendo y te vas a sorprender. Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, después de haberles azotado mucho. Este es el mismo evangelista que cuando narra la crucifixión de Jesús dice: y lo crucificaron en el Gólgota. No hay detalles, pero nosotros cuando estudiamos acerca de la crucifixión nos damos cuenta que era una ejecución detallada y diseñada para ser la más cruel que el ser humano ha conocido. Lo que quiero decir es de que no hay detalles de los azotes, pero no por eso no fueron terribles, no por eso no fueron tremendos. Les azotaron muchísimo, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, del cual recibió este mandato, y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Cuál fue el precio que él pagó por ser humilde? Pues una golpiza. ¿Cuál fue el premio? Ver al hombre de la visión. Qué grueso, ¿no? Lo recibió un carcelero, un varón macedonio. Finalmente está ahí. Pero él, al recibir tanta alabanza, ¿no?, tanto reconocimiento, dice Salmo 115: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu santo nombre da la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Los discípulos somos llamados a levantar a Jesucristo, y Él atraerá así a todos aquellos que han de ser salvos, ¿no? Será importante, pues, mantener muy amigo de Miguel Casina y de Adi, y creo que a través de ellos fue que le conocí. Es Chuy. Y no digo más detalles, Chuy, ¿no? El pastor Chuy, famosísimo. Pero él contaba algo que me llamaba mucho la atención, que decía que en estas noches de visiones, cuando Dios le hablaba y lo dirigía y le mostraba, le decía: pero no te olvides que yo soy Jesús y tú eres Chuy. ¿Te acuerdas de eso? Decía esta onda. O sea, bro, al final del día, no era, y también esta es me acuerdo la predicación de Miguel, del burrito entrando a Jerusalén, ¿te acuerdas? Y toda esta, hacía toda una dramatización de este burrito, que porque llevaba la gloria sentada sobre él, se sentía algo. ¿Qué tenemos, mis hermanos, que no hayamos recibido? Y si lo hemos recibido, ¿por qué nos gloriamos? No a nosotros, sino al nombre del Señor, dad la gloria. Alguien que es dirigido por el Espíritu Santo es humilde. Porque estamos en una, mejor dicho, seguimos en una época donde las personalidades que nosotros suponemos que son estos superhombres y supermujeres de fe, tienen un perfil interesante. Personas, repito, sobrenaturales, que les fluye un amor natural, donde reciben la gloria los unos de los otros, ¿no? Es un amor natural, un amor propio. Pero lo que yo veo en la Biblia, las personas dirigidas por el Espíritu Santo son personas normales, de carne y hueso, común y corrientes, que les fluye un amor sobrenatural y no estiman preciosas sus vidas, con tal de ofrecerlas por aquel que se entregó a sí mismo en rescate por todos nosotros. Alguien dirigido por el Espíritu Santo son personas normales, humildes, pero que les fluye un amor sobrenatural. Voy a mis dos últimas reflexiones. Pues ya se dieron cuenta, ayer
platicaba un poco Daniel acerca de este pasaje y de los motivos por los cuales Pablo y Silas estaban cantando, alabando y adorando a Dios y transformando esa cárcel con sus cepos y sus crueldades en un santuario de alabanza. Y en mucho yo pienso que es la respuesta a sus oraciones, la respuesta a su visión. Yo siempre veo que en la Biblia el patrón de que la alabanza es una respuesta a lo que Dios hace. Dios comienza y el hombre responde. La religión te exige dar el primer paso con tus medios, con tus recursos para acercarnos a Dios, pero es el cielo el que se ha acercado. Es Dios el que vino a buscar y salvar lo que se había perdido y nosotros somos llamados a responder. Y yo veo acá una respuesta de alabanza, verso 25. Mi quinta reflexión es, tú sabes que eres dirigido por el Espíritu Santo cuando la gente es importante para ti. Digo, programas son importantes, recursos son importantes, finanzas son importantes, todo eso es importante por una razón, para alcanzar a aquellas personas que Cristo vino a buscar, a quien Dios añadió un valor increíble, no de oro, plata, de su sangre preciosa con la cual él compró a todo ser humano que porta la imagen de Dios. Todas las personas son importantes. De eso yo quiero platicarles un poquito más en mi próxima participación. No me detengo acá. Y entonces déjenme leerles esta quinta reflexión. A medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz y dijo: no te mates, no te hagas ningún mal. Hemos visto tu clamor desde que estábamos en Asia. Dios nos mostró su visión. Dios escuchó tu clamor, no fue indiferente a ella. Hemos pagado un precio enorme porque procuramos y venimos desde Asia y surcamos los mares y hemos caminado, hemos esperado, hemos sufrido azotes. No te mates, hemos venido a anunciarte que Jesucristo es el Señor. Alguien dirigido por el Espíritu Santo pone el valor donde Cristo puso su valor en las personas. Las personas son importantes. Y wow, qué relato tan increíble. No te hagas daño. Yo en su lugar, sí, mátate. Y los enemigos del Señor se dispersen. No, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Claro que sí, mátate. No. Esta persona era un ignorante, una persona que había clamado y que Dios había escuchado y había enviado a estas personas dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo Pablo iba a permitir que se matara, no? Y mira cómo termina esta escena. Y ya nos lo anticipó ayer Daniel. Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué puedo hacer para tener ese gozo y ese optimismo y esa paz y ese enfoque en las cosas eternas después de haber sufrido la peor de las injusticias, habiendo sido azotados injustamente sin investigar su caso y estando presos, abriéndose las cárceles? ¿Qué puedo hacer para ser una persona que no está buscando su propio beneficio sino el de los demás? Una persona llena de amor. Eso significa ser salvo. Salvo significa ser sano, es ser salvo, es ser libre, es el equivalente al shalom, ser lleno de la plenitud de Dios. Pablo era una persona llena de la plenitud de Dios y era evidente con su nivel de amor. Una persona natural, normal, con un amor sobrenatural, el del Espíritu. Todos los que son guiados por el Espíritu son sus hijos, somos sus hijos. Y voy a la última reflexión porque ya no me queda tiempo. Más tarde venimos con mucho del chisme celestial acá. Pero
ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás pleno, lleno, salvo, seguro, sano, tú y toda tu familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Y qué crees? Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se hizo tarde y dijo, bueno, mis hermanos, ¿los llevo al hotel? ¿Podemos ir caminando? No, los llevo. Bueno, pues súbanse a la patrulla. Y me los subió a la patrulla, hijo. Y los llevó a su hotel y los metió en la cárcel. Me encanta leer este pasaje, porque ellos no adoraban por lo que Dios había de hacer, sino por lo que Dios había hecho, entregar a su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Ellos estaban bien en esa cárcel. Pero bueno, después de algunos días, la última reflexión para cerrar este momento. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se les suelte, así que váyanse, márchense. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de escuchar que eran romanos, y viniendo les rogaron. Sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. Habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Misión cumplida. Qué increíble. Mi última reflexión es: alguien guiado por el Espíritu Santo, los recursos que tiene no son sus tesoros, sino sus herramientas. Llámese como se llame, ¿Por qué lo digo? Porque pone, Pablo, por favor, si tú hubieses dicho que eres ciudadano romano, ninguna de estas cosas te hubiese pasado. Te hubieran llevado a un juicio, se hubiera hecho un juicio justo y se hubieran dado cuenta que todo lo que de lo que te acusaban era una mentira. Sí, pero él no adoraba un recurso, él no adoraba una ciudadanía, él adoraba al Dios invisible, que es poderoso para hacer todas las cosas. Y esa humildad fue la que le llevó a conocer al hombre de la visión. Pero al final del día usó su ciudadanía para salir y continuar con su viaje. Algo que me llamó mucho la atención y una pregunta, porque estoy en modo preguntas con Tim, pobrecito, debo de aburrirlo. Hoy ya de plano mandó a alguien por mí. Es que Héctor nada más me está pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Y ayer, no sé cómo hice la pregunta, pero le comentaba que me llamaba mucho la atención. Dentro de las muchas cosas que vine a aprender en mi gran ignorancia en los Estados Unidos, ¿te acuerdas que te hice la pregunta y te dije no sé cómo hacértela? Pues ahora menos porque hay más personas, bro. Y ya luego les dices, ¿no, bro? No sé cómo ponerlo. Pero es esto, o sea. Algo que me ha llamado mucho la atención en California y que me provocó la crítica y después me arrepentí, le pedí perdón a Dios. Ahora me causa asombro y Dios me invita a ser diferente. Todo ese proceso he pasado en toda esta reflexión. Pero al primer ver esto, yo empecé a criticar en mi corazón, obviamente, ¿no? Pero me arrepentí tremendamente de eso y Pero lo que yo veía en California es que personas bilingües, biculturales, con un entrenamiento extraordinario, se enfocan en personas que hablan en inglés, que florecen en la cultura americana para hacer iglesia y para hacer ministerio, ¿no? Entonces
y de repente en el campo misionero les veía pues como tigres hablando en español impresionante. Decía, no, hay una comunidad increíble latina, 5 millones tan solo de mexicanos, 2 de salvadoreños, y la cuenta sigue, guatemaltecos, peruanos maravillosos, hermosos, a quienes amo, son mi familia. Pero no, parece ser que es más en mi corazón de crítica, ¿no? Me parecía que era más importante enfocar las baterías con personas que pueden florecer y pueden también pues, ser de apoyo y de ayuda al ministerio. Por lo tanto, pues si quieres ser parte de la iglesia, pues es en inglés, y al hacer la línea del idioma, pues damos en cuenta quiénes son las personas bienvenidas y quiénes no. Digo, así lo veía yo, ¿no? No lo veo tan diferente, pero ya me arrepentí, ¿no? Pero cuando escucho la historia del mundo de fe de hace muchos años, me llama demasiado la atención que personas tan capaces, tan equipadas, tan preparadas, hayan dedicado su vida para hacernos parte de su familia y para equiparnos, llamarnos y creer que Dios tiene un llamado también para las minorías. Se me hace increíble. Y cuando voy al libro de los Hechos me encuentro eso. Tus recursos no son un tesoro, son una herramienta para extender el reino de Dios. No tengo más que respeto, admiración, mucha gratitud por el trabajo que Dios a través de esta maravillosa iglesia y esta familia pastoral ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo para su gloria en las siguientes generaciones hasta que Él se manifieste entre nosotros. Muchas bendiciones para todos. Seamos guiados por el Espíritu Santo.